Nadie comienza su jornada esperando descubrir un secreto familiar en una habitación de hotel. Mucho menos una joven camarera recién contratada en el Gran Hotel Alisios, un edificio de mármol y silencio que se alza frente a las olas del Atlántico. Pero así empezó todo para Lucía Navarro, de 22 años, hija única de una mujer que prefería olvidar. Lucía no tenía aspiraciones extraordinarias. Desde pequeña soñaba con ser enfermera. Le gustaba la idea de ayudar sin necesidad de discursos. Era buena estudiante, callada, constante. Vivía con su madre, Isabel, en un piso modesto en el barrio de San Lorenzo. La vida era simple y estable, hasta que la salud de Isabel empezó a declinar sin explicación clara. Primero fueron olvidos pequeños. Luego, temblores, episodios de confusión, una caída en la escalera. Los médicos hablaron de una enfermedad degenerativa, sin nombre exacto. De pronto, los días de Lucía se llenaron de citas, recetas, cuidados. Dejó sus estudios y buscó trabajo. Durante semanas entregó currículums por toda la ciudad. Cafeterías, tiendas, oficinas. Nada. Hasta que consiguió una entrevista en el Alisios, el hotel más exclusivo de la región. Su supervisora, una mujer de peinado inflexible llamada señora Vargas, la observó con escepticismo. ¿Tiene experiencia? No, pero aprendo rápido, respondió Lucía sin rodeos. Vargas la contrató. Tenemos prisa, dijo. Así comenzó su vida entre sábanas blancas, grifos brillantes y puertas que nunca debía abrir más de lo necesario. Los turnos eran largos, pero Lucía estaba agradecida. El sueldo no era generoso, pero permitía comprar los medicamentos de su madre. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para Isabel, la dejaba con una vecina que ayudaba por compasión, y corría al hotel con el uniforme aún húmedo. Una mañana cualquiera, martes, quizás, le asignaron la suite imperial, en el último piso. Era rara vez ocupada, reservada para visitantes importantes, políticos, empresarios, algún músico venido a menos. Ese día, el huésped era un tal Andrés Velarde, según el registro. Un hombre discreto, de modales corteses y ojos de alguien que ha visto demasiado. Lucía empujó el carrito de limpieza por el pasillo enmoquetado, entró a la suite cuando el huésped salió para una reunión. La habitación era impecable, como si nadie la hubiera tocado, alfombras persas, cortinas de lino, una fragancia tenue a lavanda y cuero viejo. Mientras cambiaba las sábanas, vio algo sobre la cómoda, una fotografía enmarcada en negro. No debería haberla tocado. Las reglas eran claras, no revisar pertenencias de huéspedes. Pero la imagen la atrajo con una fuerza inexplicable. Dos personas en la foto. Una mujer joven, cabello castaño, mirada suave, y un hombre de expresión ambigua. El fondo era indistinto, pero lo importante no estaba ahí. La mujer era Isabel. Más joven, sonriente, diferente. Lucía sintió el vértigo de quien reconoce lo imposible. Se llevó la mano al pecho. ¿Por qué la foto de su madre estaba en la habitación de un desconocido? No pudo evitarlo. Tomó el móvil, disimuló, y sacó una imagen rápida. Luego volvió a dejar el marco en su lugar. Terminó la limpieza en piloto automático. Cada movimiento se volvió ajeno, como si alguien más manejara su cuerpo. Esa noche, esperó a que Isabel se durmiera. Luego, sacó el móvil y volvió a mirar la imagen. La estudió 1000 veces. No había duda. Era su madre. Al día siguiente, la conversación fue inevitable. Lucía se sentó frente a Isabel, mostrándole la foto sin palabras. «¿Mamá? ¿Eres tú?» Isabel miró la imagen. Su expresión cambió, primero sorpresa, luego evasión. Bajó la vista. «¿Se parece? Sí. Pero no soy yo». Lucía apretó los labios. «¿Estás segura? Muchas mujeres tienen esa cara. No te obsesiones». Pero había un temblor en su voz que Lucía no pasó por alto. «¿Y el hombre? ¿Lo conoces?» «No, claro que no». La joven no insistió. Pero algo en ella se encendió. Una inquietud que no se apaga con explicaciones vagas. Durante días, trató de seguir con su rutina. Trabajaba, cuidaba de Isabel,
preparaba comidas, repasaba cuentas. Pero la imagen la perseguía. Empezó a buscar datos sobre el huésped. Andrés Velarde. Lo googleó discretamente. Descubrió que era un empresario financiero, viudo, sin hijos conocidos. Reservado hasta la invisibilidad. No tenía redes sociales. Apenas entrevistas antiguas. Un artículo mencionaba una tragedia familiar, pero sin detalles. Lucía comenzó a juntar piezas. Su madre había sufrido un accidente cuando ella era muy pequeña. Siempre lo mencionaba de forma vaga, algo en la carretera, fue hace tanto tiempo que ya no importa. Nunca habló de su padre. Ni nombre, ni historia. Cuando preguntaba, Isabel desviaba el tema. No te hace falta saber eso. No te perdiste de nada. Pero ahora, con esa fotografía, todo cobraba otro matiz. ¿Y si no era olvido? ¿Y si era ocultamiento? Una noche, Lucía volvió al hotel después de su turno, esperó en el pasillo hasta que Velarde regresó. Se acercó con precaución. Disculpe, señor Velarde. ¿Podría hablar con usted un momento? El hombre la miró con sorpresa. Asintió. Su voz era grave, pausada. ¿Ocurrió algo con la habitación? No, no es eso. Es algo más personal. Velarde frunció el ceño. Lucía respiró hondo. Vi una foto en su habitación. De una mujer. Creo que es mi madre. El silencio que siguió fue espeso. El rostro del hombre se tensó. La invitó a pasar a una sala privada del hotel. Cerró la puerta con suavidad. Luego se sentó frente a ella. ¿Tu madre se llama Isabel?, preguntó él. Lucía asintió. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Lucía Navarro. El hombre se llevó la mano a la boca. Cerró los ojos unos segundos. Navarro. Ese no era su apellido. Ella se llamaba Isabel Duarte. ¿Y tú? Hizo una pausa, podrías ser mi hija. Lucía sintió que el mundo giraba. No dijo nada. Velarde la miró con una mezcla de ternura y dolor. Hace 20 años, Isabel y yo tuvimos un accidente. Ella desapareció. Yo pensé que había muerto, junto a nuestra hija. Lucía tardó unos segundos en reaccionar. Las palabras del hombre, podrías ser mi hija, cayeron como una piedra en un estanque quieto. El silencio que siguió no fue incómodo, sino grave. Andrés Velarde, empresario, huésped, extraño, la miraba con una mezcla de esperanza y temor, como si no supiera si acababa de encontrar algo o estaba a punto de perderlo otra vez. «¿Dice que, usted conoció a mi madre?», preguntó Lucía, cuidando cada palabra. «No solo la conocí. Isabel fue, mi esposa». Hizo una pausa. O al menos eso creímos hasta el día del accidente. Lucía sintió una oleada de vértigo. Pero ella nunca mencionó nada de esto. Desvió la mirada, como si el suelo pudiera ofrecer explicaciones. Siempre dijo que mi padre no era alguien que valiera la pena recordar. Velarde suspiró. Su voz se volvió más grave. Comprendo. Tal vez no lo recuerda. O tal vez tuvo razones para callarlo. ¿Qué accidente? Andrés se levantó y caminó hacia la ventana. Observó la ciudad, distante. Fue hace 20 años, en una carretera entre Granada y la costa. Habíamos pasado unos días en la casa de campo. Isabel conducía. ¿Llovía? Todo fue rápido, un camión derrapó, se cruzó en el carril, y lo último que recuerdo fue el golpe y el olor a gasolina. Cuando desperté en el hospital, me dijeron que ni ella ni nuestra hija habían sido encontradas. ¿Nuestra hija?, repitió Lucía, sintiendo cómo se le apretaba el estómago. Velarde se volvió. Asintió, despacio. Tenías apenas 2 años. Yo los busqué durante años. Pensé que habían muerto. Pero nunca encontré pruebas concluyentes. Solo silencio. Hasta que vi a tu madre en esa foto que siempre guardé, y luego a ti, tan parecida a ella. No podía ignorarlo más. Lucía se levantó.
Caminó de un lado a otro de la habitación. Esto es demasiado, murmuró. Mi madre, ella no recuerda casi nada de su vida antes de cierto punto. Dice que hubo un accidente, pero los detalles son vagos. Nunca mencionó nombres, ni fechas. Velarde la observó con atención. Entonces es posible que su memoria haya sido afectada. ¿Nunca ha visto a un especialista? Lucía negó. Durante años no tuvimos los medios. Y después ella simplemente cerró la puerta. Dijo que lo importante era el presente. Lo entiendo, dijo Andrés, volviendo a sentarse. Pero creo que ya es momento de abrir esa puerta. Por ti. Por ella. Por nosotros. Lucía lo miró. ¿Cree que podría ser su hija? Lo sospecho. No quiero precipitarme. Pero todo encaja. Tu edad, la historia, la desaparición. Y, sobre todo, esa fotografía. Yo la tomé. En nuestra casa. No hay duda de que es Isabel. Lucía sintió que una parte de su vida se resquebrajaba. Como si los cimientos sobre los que había construido su identidad fueran apenas una delgada capa de cemento mal vertido. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos que hablar con ella. Tal vez al verme recuerde algo. Si no, podemos investigar. Buscar registros del accidente, informes médicos. Lo importante es no forzar nada. Y que tú estés segura de querer saber. Lucía asintió. ¿Quiere? Necesito saber la verdad. Andrés sonrió con tristeza. Entonces vamos paso a paso. ¿Podrías preguntarle si estaría dispuesta a verme? Lucía dudó. No por desconfianza, sino por miedo a cómo reaccionaría su madre. Pero luego asintió. Lo intentaré. Esa noche, en el pequeño salón de su apartamento, Lucía se sentó frente a su madre. La televisión estaba encendida pero sin sonido. Isabel tejía algo que parecía no tener forma. Mamá, necesito hablar contigo, dijo Lucía. Isabel alzó la vista. Sus ojos mostraban esa mezcla de ternura y fatiga que la enfermedad no había logrado apagar. ¿Qué ocurre? Lucía se preparó. No sabía por dónde empezar. Decidió ir directo al punto. Hoy hablé con un hombre. Dice que te conoce. Que se llamaban Isabel Duarte. Que tú y él estuvieron casados. Isabel dejó de tejer. Su rostro palideció ligeramente. ¿Qué hombre? Se llama Andrés Velarde. Dice que hace 20 años tuvieron un accidente. Que tú desapareciste. Que tu hija, o sea, yo, también desapareció. Isabel bajó la mirada. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, muy despacio, habló. Recuerdo partes. Nunca todo. Sí, hubo un accidente. Fue de noche. Llovía. Luego, oscuridad. Hospitales. Nombres nuevos. Una mujer que decía ser mi prima me ayudó a empezar de cero. ¿Nunca intentaste saber más? Sí. Al principio. Pero nadie respondía. Me dijeron que no había registros. Que el pasado podía ser peligroso. Lucía la tomó de la mano. ¿Estarías dispuesta a hablar con él? Solo verlo. Tal vez eso te ayude a recordar. Isabel respiró hondo. ¿Y si no recuerdo nada? No importa. Lo intentamos. Juntos. Isabel asintió, aunque con miedo. De acuerdo. Pero solo si estás conmigo. Siempre. Al día siguiente, Andrés llegó al apartamento. No traía guardaespaldas ni chofer. Solo una caja con documentos antiguos y una flor, una cala blanca que Isabel solía tener en casa, según recordó vagamente Lucía. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Isabel, susurró Andrés. Ella lo observó, como si tratara de conectar piezas rotas. Luego cerró los ojos. Imágenes borrosas aparecieron, una casa de campo, una voz cantando en la noche, el llanto de un bebé. Te conozco, dijo ella. Pero no sé de dónde. Andrés sonrió.
Ese ya es un comienzo. Los días siguientes se llenaron de una tensión suave pero constante. En el apartamento de San Lorenzo, el aire parecía más denso, como si las palabras no dichas flotaran sobre la mesa del desayuno y se colaran entre las grietas de las paredes. Isabel no volvió a hablar del reencuentro. Andrés tampoco presionó. Lucía, por su parte, se convirtió en el puente entre ambos, paciente, curiosa, cada vez más convencida de que algo importante seguía oculto. Fue ella quien propuso revisar documentos, archivos, artículos viejos. Si la historia era cierta, debía haber registros. Y si había sido borrada, como algunos recuerdos de Isabel, tal vez había alguien detrás. Comenzaron en la biblioteca municipal. Lucía solicitó los periódicos del año en que supuestamente ocurrió el accidente. Era un trabajo de paciencia, hojas amarillentas, titulares sobre política, deportes, anuncios de promociones caducadas. Hasta que encontró una nota breve, casi insignificante: accidente en las 44 deja a 2 desaparecidos. El recorte no tenía fotos. Pero mencionaba un coche volcado, un camión involucrado y la sospecha de que el conductor del camión había fallecido en el acto. No se encontraron cuerpos. La nota hablaba de una mujer llamada Isabel Duarte y su hija pequeña. El conductor sobreviviente, Andrés Velarde, estaba hospitalizado. Lucía se lo mostró a su madre. Isabel lo leyó en silencio. Luego murmuró: esas palabras, me suenan. Como si ya las hubiera escuchado. ¿Recuerdas algo más? Isabel negó. Solo la sensación. De estar atrapada. De no poder respirar. ¿Y si no fue solo un accidente? Preguntó Lucía, sin saber bien de dónde venía esa idea. Isabel la miró, sorprendida. Luego bajó la vista. A veces pienso que alguien no quería que recordara. Mientras tanto, Andrés se movía por su cuenta. Había contactado a un antiguo amigo, ahora detective privado, para que investigara el accidente con más profundidad. Quería saber por qué, durante años, ningún rastro de Isabel ni de su hija había salido a la luz. Días después, el detective volvió con una hipótesis inquietante. No fue solo un accidente, dijo con tono seco. El camión tenía los frenos manipulados. Y el conductor no era un simple camionero. Tenía antecedentes por estafa y conexiones con el mundo empresarial. ¿Qué quieres decir? Que alguien quiso sacarte del camino, Andrés. Y lo intentó de la forma más brutal posible. Andrés se quedó en silencio. Sabía que su ascenso en el mundo de las finanzas no le había granjeado solo admiradores. Pero nunca imaginó que sus enemigos hubieran llegado tan lejos. ¿Quién podría haber sido? Aún no tengo nombres. Pero hay una pista: uno de tus antiguos socios, Bernardo Esquivel, aparece varias veces relacionado con el conductor fallecido. Voy a seguir ese hilo. Andrés asintió. Sus pensamientos volvían a Isabel, a Lucía. Si realmente eran su familia, entonces alguien había intentado separarlos para siempre. En casa, Lucía se concentraba en reconstruir el rompecabezas de su identidad. Una tarde, rebuscando en una caja vieja de su madre, encontró un cuaderno azul. En la tapa, casi borrado por el tiempo, se leía: notas personales. Algunas páginas estaban en blanco. Otras tenían garabatos sin sentido. Pero entre ellas encontró algo más: un dibujo infantil. Un hombre, una mujer y una niña cogidos de la mano frente a una casa con jardín. La firma en la esquina inferior decía: Lucía, 3 años. ¿Esto lo hice yo? Isabel lo miró y se quedó muy quieta. Lo dibujaste en la clínica. Yo estaba en tratamiento. Tú venías a verme con una mujer. Decía que eras mi sobrina. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? No recuerdo el nombre. Solo su voz. Era autoritaria. No me dejaba hacer preguntas. Lucía frunció el ceño. ¿Y si ella fue quien te separó de nosotros? Isabel se estremeció. Es posible. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a averiguar. La siguiente semana, el detective volvió con un nombre: Margarita Salas. Enfermera retirada,
trabajaba en la clínica privada donde Isabel fue ingresada después del accidente. Según los registros, fue la encargada de supervisar su recuperación. Y según algunos excompañeros, era cercana a Bernardo Esquivel. ¿Dónde está ahora? Vive en un pueblo costero. Retirada, pero con buena memoria, según dicen. ¿Quieren que la visite? No, interrumpió Lucía. Queremos ir nosotros. El viaje fue breve. La casa de Margarita era una construcción modesta con jardín descuidado. Margarita los recibió con expresión cautelosa. Una mujer de cabello canoso, pero mirada aún aguda. ¿Qué quieren? Preguntó sin rodeos. Lucía fue directa. Mi madre estuvo a su cuidado hace 20 años. Isabel Duarte. Necesitamos saber qué pasó realmente. Margarita la observó. Luego, con un suspiro, los invitó a pasar. Sabía que este día llegaría. Se sentaron en el salón. Margarita sirvió té, como si eso pudiera suavizar lo que iba a decir. Tu madre llegó a la clínica sin memoria. O eso parecía. El informe decía amnesia postraumática. Pero había algo raro. No tenía heridas serias. Solo confusión. ¿Y usted? Yo, recibí instrucciones. No hacer preguntas. Darle un nuevo nombre. Controlar el entorno. ¿De quién venían esas instrucciones? De Esquivel. Él pagaba todo. Dijo que era para protegerla. Pero con el tiempo entendí que la quería lejos. Invisible. ¿Y la mujer que decía ser su prima? Una actriz. Pagada. Cambiaban los nombres, los documentos. Todo. Lucía sintió un frío en la espalda. ¿Por qué? Porque Isabel sabía algo. Algo que podía hundir a Esquivel. Y ustedes, eran un obstáculo. El silencio se volvió denso. Margarita los miró con pesar. Lo siento. Yo solo obedecía órdenes. Pero ya no más. Si necesitan testimonio, lo daré. Lucía se levantó. La voz le temblaba. No queremos venganza. Solo la verdad. ¿Y la tendrán?, respondió Margarita. Ya es hora. Volvieron a casa al anochecer, cada uno inmerso en su propio torbellino de pensamientos. La confesión de Margarita Salas no había sido solo un eslabón perdido. Era una puerta que se abría violentamente al pasado, dejando entrar una ráfaga de dudas, sospechas y, también, respuestas. Isabel no dijo nada durante el trayecto. Miraba por la ventana del coche como si el paisaje pudiera devolverle fragmentos de sí misma. Andrés, al volante, la observaba de reojo, sabiendo que no podía empujarla a recordar, pero deseando con cada fibra que lo hiciera. Lucía, en el asiento trasero, sostenía su cuaderno de notas. Había comenzado a escribir desde que empezaron la investigación, como si organizar las piezas en papel pudiera darle sentido a lo que vivían. Al llegar, Isabel fue directo al dormitorio. Cerró la puerta con suavidad. Lucía y Andrés se quedaron en la sala. ¿Crees que está bien?, preguntó ella. No lo sé, admitió Andrés. Pero algo en su mirada cambió. Como si hubiera reconocido algo. Tal vez no a Margarita, pero sí la sensación de haber sido manipulada. Lucía asintió. ¿Y Esquivel, crees que aún representa una amenaza? No lo sé, repitió Andrés, esta vez con tono más grave. Pero no pienso esperar a que lo confirme. Esa noche, Andrés hizo varias llamadas. Activó contactos, contrató un abogado penalista, y comenzó a preparar un informe con toda la información recabada, los recortes de prensa, el testimonio de Margarita, las inconsistencias médicas. No quiero venganza, dijo al abogado. Quiero que esto llegue a la justicia. Pero si él se atreve a hacer algo más, quiero estar preparado. Al día siguiente, Lucía despertó temprano. Encontró a su madre sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos. La luz matinal le daba un aire casi etéreo. Mamá, ¿cómo estás? Isabel la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con serenidad. Recuerdo su voz, dijo. No la de Margarita.
La de él. Lucía se sentó frente a ella, alerta. ¿Esquivel? Sí. No sabía su nombre. Pero ahora lo reconozco. Era el amigo de tu padre. Siempre estaba cerca. Recuerdo una discusión. Algo sobre una inversión, y luego, oscuridad. Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué tipo de discusión? No lo sé bien. Solo palabras sueltas. Pérdidas, fraude, consecuencias. Yo estaba, asustada. Andrés no lo sabía, pero yo lo escuché. Supe que algo andaba mal. Lucía le tomó la mano. ¿Y crees que eso fue lo que motivó todo? Es probable. Bernardo nunca aceptaba un no por respuesta. Mientras tanto, el abogado de Andrés le envió un informe preocupante. Esquivel había reaparecido recientemente en círculos financieros de alto nivel, y había adquirido participación en una nueva empresa tecnológica, con sede en México, pero operaciones en Europa. Esto no es casual, dijo Andrés. Está volviendo al tablero. ¿Quieres actuar ahora? Preguntó el abogado. Sí. Quiero abrir una causa judicial. Por intento de homicidio, manipulación de identidad y desaparición forzada. Eso implica poner a Isabel como testigo clave. Andrés dudó. Luego asintió. Si ella lo permite. Esa tarde, en la sala de su apartamento, Andrés, Isabel y Lucía se sentaron juntos. No como un empresario, una paciente y una joven camarera. Sino como una familia quebrada que buscaba recomponerse. Isabel, dijo Andrés con suavidad, necesitamos tu ayuda. No tienes que hacerlo si no quieres. Pero para que la justicia actúe, necesitamos tu testimonio. Isabel respiró hondo. Cerró los ojos por un momento. Luego asintió. Lo haré. Por mí. Por Lucía. Y por ti. Los días siguientes fueron una carrera silenciosa. Declaraciones notariales, entrevistas con peritos forenses, revisiones de registros olvidados. Margarita ofreció su testimonio completo, incluyendo nombres, fechas y métodos. Pero entonces, como un guión de mal gusto, comenzaron las amenazas. Un sobre sin remitente llegó al buzón de Andrés. Dentro, una nota escrita a mano: si no quieres perderlo todo otra vez, detente. La caligrafía era tosca, pero clara. ¿Llamamos a la policía? Preguntó Lucía. Ya están al tanto, respondió Andrés. Pero esto solo confirma que vamos por el camino correcto. Una noche, Isabel no pudo dormir. Caminó al balcón, sintiendo el aire fresco en la cara. Lucía la acompañó, en silencio. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Preguntó Isabel, sin mirarla. ¿Qué? Haber estado tan cerca, y tan lejos. Durante años vivíamos a pocas calles. Tú buscabas trabajo. Yo te esperaba sin saberlo. Lucía apretó sus labios. No había palabras para eso. Pero nos encontramos, dijo. Y ahora nadie va a separarnos. Isabel sonrió. Tienes mi carácter. Terco como tu padre. Días después, el abogado anunció que el caso estaba listo para presentarse ante la fiscalía. La prensa, al enterarse de los vínculos con una figura pública como Andrés Velarde, empezó a rondar el caso como buitres sobre una presa herida. Una noche, al volver a casa, Lucía encontró a un periodista frente a su edificio. ¿Es cierto que usted es la hija perdida de Andrés Velarde? ¿Cómo se siente al saber que su vida fue un montaje? Lucía no respondió. Solo lo miró y siguió caminando. Pero dentro, sintió algo que no esperaba: determinación. No era solo una víctima. Era la protagonista de su propia historia. Y no permitiría que nadie más la contara por ella. La mañana del juicio llegó envuelta en una niebla espesa, como si incluso el clima quisiera imponer un velo sobre los hechos que estaban por salir a la luz. En la entrada del Palacio de Justicia de Granada, un grupo pequeño de periodistas se congregaba bajo paraguas, cámaras listas, esperando una imagen, una frase, un gesto. Andrés llegó primero, con el rostro sereno, vestido con sobriedad y acompañado de su abogado. No dio declaraciones.
Su mirada estaba clavada en la puerta del juzgado, no en las lentes. Lucía llegó poco después, del brazo de su madre. Isabel vestía con sencillez, pero su porte no dejaba dudas, no era la mujer confundida de años atrás. Era alguien que volvía a ocupar el lugar que le habían robado. ¿Estás lista?, preguntó Lucía. Más de lo que jamás creí estar, respondió Isabel. Entraron juntos. Y la historia comenzó a desenredarse. El fiscal abrió el caso con una exposición clara. Se trata de una conspiración cuidadosamente diseñada para eliminar a un socio incómodo, manipular a una mujer inocente y desaparecer a una niña, todo por codicia y control empresarial. La defensa de Esquivel intentó desviar la atención, que los recuerdos de Isabel eran inconsistentes, que no había pruebas directas de que Bernardo hubiera ordenado nada. Pero entonces vino Margarita. La enfermera subió al estrado, sin titubeos. Con voz firme relató cómo fue instruida para cambiar la identidad de Isabel, para mantenerla aislada, para hacerla dudar de su propio pasado. ¿Quién le dio esas instrucciones? Bernardo Esquivel, personalmente. ¿Con qué propósito? Borrar a Isabel de la vida pública. Hacerla irrelevante. Que nunca pudiera reclamar nada. Las palabras cayeron como piedra en el silencio de la sala. Siguieron las pruebas forenses, los informes del accidente, las inconsistencias en la recuperación, la reconstrucción de los eventos con datos nuevos. Luego fue el turno de Isabel. Subió al estrado. La sala entera contuvo la respiración. Durante muchos años viví en una sombra. Me dijeron que estaba enferma. Me dieron un nombre que no era mío. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era verdad. Su voz no tembló. Cada palabra fue un martillo en la mesa de los acusados. Me arrebataron mi identidad, mi hija, mi memoria. Todo por el capricho de un hombre que no aceptaba perder. Lucía la miraba desde el banco de testigos, con los ojos empañados. Andrés apretaba los puños con fuerza. El abogado de Esquivel intentó interrogarla, sembrar dudas. Pero cada pregunta era respondida con claridad. Isabel había rehecho su memoria. Y ahora, también su dignidad. Después del testimonio de Lucía, un relato conmovedor de cómo había descubierto la verdad, vino el turno de los acusados. Ricardo Moreno, un ex socio secundario, confesó su papel en la conspiración, sobornos, ocultamiento de pruebas, presión a la clínica. Solo seguíamos órdenes. Bernardo lo planeó todo. Dijo que era la única forma de evitar una caída financiera. Bernardo Esquivel, en cambio, guardó silencio. No testificó. Solo observaba. Con la expresión de quien no sabe si todo está perdido o si aún puede manipular algo más. El juicio se prolongó una semana más. Pero el veredicto no tardó en llegar. Culpable. Por manipulación de identidad, tentativa de homicidio, desaparición forzada y conspiración empresarial. Bernardo Esquivel fue sentenciado a más de 30 años de prisión. Sus cómplices también recibieron condenas severas. La sala estalló en murmullos. Pero en la banca del frente, Lucía, Isabel y Andrés solo se miraron en silencio. Ya no había nada más que decir. Esa noche, de regreso a casa, la ciudad les parecía distinta. No más hostil. No más incierta. Era el mismo paisaje, pero sin la sombra que lo cubría. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. Ahora, dijo Andrés, empezamos de nuevo. Desde la verdad. Isabel, sentada junto a ellos, miró el horizonte. No sé si alguna vez podré recuperar todo lo que perdí. Pero sé que no me quitarán lo que viene. Lucía se acercó a ella. Lo construiremos juntas. Paso a paso. Andrés las miró, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír sin tristeza. La pesadilla había terminado. Lo que seguía, sería suyo. La paz, como siempre, no era un destino. Era apenas un descanso. Aunque Bernardo Esquivel estaba tras las rejas y los titulares ya no se alimentaban del escándalo, la vida para Isabel, Lucía y Andrés seguía envuelta en los ecos de lo vivido. Habían ganado en los tribunales, sí. Pero reconstruir una familia sobre ruinas también era una forma de litigio.
Los primeros meses después del juicio fueron, en apariencia, tranquilos. Lucía volvió a sus estudios con una disciplina que rozaba lo obsesivo. Cambió su especialización, ya no quería solo ser enfermera, quería ser terapeuta. No por vocación súbita, sino por necesidad de entender el dolor, el suyo, el de su madre, el de tantos otros que como ella habían vivido atrapados entre verdades a medias. Isabel se sumergió en el voluntariado. No hablaba mucho del pasado, pero tenía una habilidad asombrosa para escuchar a otros. Visitaba hospitales, centros de ayuda, casas de acogida. Su rostro, antes confundido, ahora era el de alguien que sabía quién era y no tenía miedo de usarlo. Andrés, por su parte, intentaba equilibrar la vida empresarial con su nuevo rol de padre. Tenía el dinero, el poder, los recursos, pero ninguno de esos bienes traía manuales de instrucción para una hija que durante años vivió sin él. Así que improvisaba. Cenas familiares. Conversaciones lentas. Regalos que no eran lujosos, pero sí pensados. Y sobre todo, presencia. Por primera vez en su vida, Andrés se hacía presente no en una junta directiva, sino en los momentos más pequeños de la cotidianidad. Lucía no lo decía en voz alta, pero se lo agradecía. Pero nada de eso era suficiente para borrar las cicatrices. Una tarde, mientras Lucía regresaba de clases, notó que un hombre la seguía. No era paranoia. Lo había visto en 2 ocasiones anteriores. Cabello corto, gafas oscuras, siempre cerca, siempre fingiendo leer un periódico o mirar el móvil. Esa vez decidió enfrentarlo. Se detuvo en seco, giró sobre sus talones y lo miró directo a los ojos. ¿Me buscas a mí? El hombre titubeó, luego negó con la cabeza y se alejó apresuradamente. Lucía no lo persiguió. Pero esa noche le contó todo a Andrés. ¿Crees que fue un enviado de Esquivel? Es posible, dijo él. ¿O de alguien más? Bernardo tenía enemigos, aliados, aún quedan piezas sueltas. ¿Deberíamos irnos? Andrés negó con la cabeza. Deberíamos terminar lo que empezamos. A la mañana siguiente, Andrés se reunió con su equipo de seguridad y contrató a un investigador privado. No solo para proteger a su hija, sino para entender si alguien más estaba interesado en ese viejo caso. La respuesta no tardó en llegar. El hombre que seguía a Lucía no era un sicario, ni un espía. Era un periodista freelance. Trabajaba en un libro sobre grandes caídas empresariales, y había encontrado en la historia de Esquivel un material demasiado jugoso como para ignorarlo. ¿Y qué quiere? Preguntó Isabel. Una entrevista. Acceso. Nuestra versión, respondió Andrés. Lucía no lo dudó. No. No somos personajes. Ya basta. Pero Isabel la miró con calma. Quizá debamos contarla. A nuestra manera. No para ellos. Para otros como nosotros. Para que nadie más tenga que pasar por esto en silencio. Andrés dudó, pero terminó por asentir. Así nació la idea de un documental. No con escándalos ni dramatismo, sino como una narración sobria de lo que ocurre cuando la ambición y la impunidad se cruzan con vidas inocentes. Isabel fue la voz principal. Su testimonio, calmo, pausado, sin adornos, conmovió incluso al equipo de producción. Lucía aportó sus escritos, sus dibujos, sus notas del proceso. Andrés abrió los archivos legales. El proyecto tomó vida en pocos meses. Lo llamaron Reconocernos. El estreno fue modesto. Un cine cultural en el centro de Granada. Asistieron amigos, periodistas, y muchas personas que habían seguido el caso por los medios. Cuando las luces se encendieron al final de la proyección, el silencio reinó durante unos segundos. Luego vino un aplauso largo, sostenido, honesto. Una mujer del público se acercó a Isabel al salir. Gracias, le dijo. Yo también perdí mi identidad por culpa de un hombre que creí amar. Nunca lo conté. Hasta hoy. Isabel la abrazó sin decir nada. Sabía que no hacía falta. Aquel mismo mes, Andrés tomó una decisión. Vendió su participación en la empresa que tanto le había costado construir. Donó parte del dinero a fundaciones de apoyo a víctimas de violencia institucional y dedicó el resto a un
Nuevo proyecto. Una casa de acogida. No de lujo. Pero sí segura. La llamó Alborada. Lucía lo ayudó a diseñarla. Isabel eligió los primeros libros de la biblioteca. No necesitaban un legado. Solo un propósito. Una noche, sentados los tres en la terraza de su casa, Lucía preguntó: ¿Creéis que algún día esto dejará de doler? Isabel la miró, sin apuro. No lo sé. Pero dolerá distinto. No como una herida, sino como una cicatriz que recuerda lo que sobrevivimos. Andrés asintió. Y lo que construimos, a pesar de todo. Lucía sonrió. Por primera vez, con paz. La calma, como siempre, tenía fecha de caducidad. Aunque el caso Esquivel parecía cerrado ante la justicia, en el mundo real, ese donde los hilos se mueven en la oscuridad, aún quedaban cabos sueltos. Fue durante una mañana aparentemente tranquila, cuando Lucía, de camino a su nueva práctica clínica en un centro de salud comunitario, notó algo familiar en la calle. El mismo coche gris estacionado en 3 esquinas distintas, en 3 días consecutivos. Las placas cambiaban, pero el modelo, los cristales polarizados y el conductor de rostro impasible eran los mismos. Esa noche, sentados los tres en la cocina, lo hablaron. Ya no es paranoia, dijo Lucía con voz firme. Nos siguen otra vez. Andrés pidió calma, pero esa misma noche reforzó la seguridad de la casa. Isabel, que se había jurado no volver a vivir con miedo, propuso ir más allá. Si alguien aún se interesa tanto por nosotros, es porque no todo terminó con el juicio. Tal vez haya otra capa. Algo que no vimos. Andrés contactó a uno de los investigadores que había colaborado en el documental. Un viejo periodista de investigación, retirado, pero con más contactos de los que se podían contar. A los pocos días, trajo noticias. No todo lo que Esquivel manejaba estaba en sus empresas. Había una red paralela, fondos, propiedades, favores políticos, y documentos. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Andrés. Los que comprometen a otros. A gente que sigue libre. Una de esas personas era Arturo Salcedo. Es ministro de Comercio, ahora reconvertido en asesor internacional y hombre de confianza en varias multinacionales. Nunca apareció en el juicio, pero su nombre sí aparecía en notas internas, correos intervenidos y registros de visitas al despacho de Esquivel. Y, según el periodista, Salcedo había mandado recuperar los archivos durmientes de Bernardo, una serie de carpetas escondidas en una propiedad rural abandonada, al norte de Córdoba. Andrés no lo dudó. Tomó el coche al día siguiente y fue a ese lugar. La finca estaba cubierta de polvo y silencio. Lo acompañaban un guardaespaldas y el periodista. Entraron en la casa, revisaron estanterías podridas, cajones oxidados, y finalmente, detrás de una pared falsa en el sótano, encontraron 3 cajas metálicas con documentos. Contratos, cuentas en paraísos fiscales, fotos, y grabaciones. Una de esas cintas, marcada con un simple S23, tenía la voz de Salcedo, conversando con Esquivel sobre cómo neutralizar al elemento Isabel y convertir a la niña en un activo útil. Andrés volvió a casa con el rostro tenso, los ojos cansados. Esa noche no cenó. Solo pidió hablar con Isabel y Lucía a solas. Les mostró la grabación. Durante los primeros segundos nadie respiró. Lucía fue la primera en hablar. Es peor de lo que imaginé. Isabel cerró los ojos. Es exactamente lo que imaginé. Solo que ahora lo oímos. Durante las semanas siguientes, el trío enfrentó una nueva encrucijada. ¿Qué hacer con la información? Podían entregarla a los medios, provocar otro escándalo. Podían ir a la fiscalía. O podían callar y vivir tranquilos, ahora que sabían. Isabel fue clara. La tranquilidad sin justicia es solo otro tipo de miedo. No voy a callarme otra vez. Lucía la apoyó. Andrés también. Pero sabían que se exponían. Salcedo no era Esquivel. Jugaba a otro nivel. Tenía influencia. Red de protección. Y un ego tan peligroso como su historial. Decidieron actuar con inteligencia. No lanzaron la información de golpe.
Prepararon un nuevo episodio documental, esta vez con mayor anonimato, solo con voces distorsionadas y nombres omitidos. Los datos clave se entregaron a un fiscal de confianza en Madrid, que ya investigaba operaciones ilícitas de Salcedo. Y, como prevención, Andrés envió copias de todo a una firma legal en el extranjero con instrucciones claras. Si algo les pasaba, todo se haría público. Las piezas estaban en su lugar. Una noche, mientras Lucía terminaba un informe en su escritorio, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? No firmaba nadie. Pero el mensaje estaba claro. Andrés lo leyó en silencio. Es una amenaza. Elegante. Pero amenaza al fin. ¿Y qué hacemos? Preguntó Lucía. Seguimos. Porque si paramos ahora, solo confirmamos que aún tienen poder. Isabel asintió. Les quitamos el silencio. Eso les duele más que cualquier titular. Las investigaciones oficiales comenzaron a avanzar, aunque con lentitud. El nombre de Salcedo apareció en los titulares, en los pasillos del Congreso, en murmuraciones diplomáticas. Él lo negó todo, por supuesto. Declaró que era una campaña de desprestigio orquestada por enemigos de su pasado político. Pero el daño estaba hecho. Las grabaciones eran reales. Los documentos también. Lucía, por su parte, comenzó a recibir mensajes de personas que habían sido víctimas de redes similares, mujeres separadas de sus hijos, identidades manipuladas, presiones empresariales para silenciar escándalos. Cada mensaje era una confirmación, lo que vivieron no fue una excepción. Fue apenas una muestra. Una tarde, mientras organizaban papeles en la biblioteca de Alborada, Isabel encontró una foto antigua, ella con Lucía en brazos, el día antes del accidente. El fondo era un jardín, una hamaca, un sol dorado. Pensé que nunca volvería a ver esto, dijo. Lucía se acercó. A veces, las cosas que más importan sobreviven al olvido. Isabel la abrazó. Y entendió algo. No todo el dolor del pasado puede sanarse. Pero puede volverse útil. Así, poco a poco, la historia que empezó con una habitación de hotel y una fotografía sobre una cómoda se transformaba en otra cosa. En algo más grande. Más colectivo. Más desafiante. Una verdad que ya no pertenecía solo a ellos. Sino a todos los que alguna vez fueron borrados. Pasaron meses. El juicio contra Arturo Salcedo, aunque lento, finalmente tomó forma. Las pruebas eran demasiado contundentes, y aunque sus abogados intentaron deslegitimar cada documento, cada grabación, el cerco se cerraba sin piedad. El escándalo fue internacional. Salcedo perdió sus cargos, sus contratos, su prestigio. Pero lo más importante, perdió el silencio. Ese que durante años le permitió operar desde las sombras, sin rostro, sin consecuencias. Lucía, Isabel y Andrés, sin embargo, no celebraron con champán ni brindis. Su victoria era otra. Más íntima. Más difícil de explicar. La Fundación Alborada creció. De una casa modesta en Granada, pasó a tener sedes en 3 ciudades. Atendían a personas que, como Isabel, habían perdido su identidad bajo sistemas corruptos, y a jóvenes como Lucía, que buscaban reencontrar sus raíces entre los escombros del poder. Isabel no hablaba ya del pasado como un trauma, sino como una advertencia. Era invitada a charlas, seminarios, encuentros internacionales. Nunca usaba maquillaje ni adornaba sus frases. Su historia tenía peso porque era cruda. ¿Y real? Lucía terminó sus estudios con honores. Publicó un libro con ensayos, cartas y reflexiones titulado Recuerdo de mí. Fue un éxito inesperado. Muchos lo leyeron no como testimonio, sino como espejo. Andrés, por su parte, encontró algo que nunca había buscado: paz. Se retiró de la vida empresarial por completo. Empezó a dar clases en una universidad local. Finanzas éticas. Gestión responsable. No buscaba redención. Solo utilidad. Un día, mientras ordenaban cajas viejas en la oficina de la fundación, Lucía encontró un sobre con letras manuscritas, para cuando todo termine. Era de Isabel. Lo había escrito años atrás,
cuando aún no recordaba del todo quién era. Dentro había una carta. Si estás leyendo esto, es porque has llegado al final de un viaje que jamás imaginé. No sé cómo será el mundo entonces, ni qué habrás descubierto. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, incluso lo que olvidé, fue con amor. No soy una heroína. Solo una mujer a la que le robaron los años y la memoria. Pero si aún con todo eso estás aquí, entonces no perdí nada. Con amor. Tu madre. Lucía cerró los ojos. Respiró hondo. Sonrió. Gracias, mamá. Aquella noche, la fundación celebró su 5º aniversario. Un acto discreto. Una sala mediana. Algunos amigos, periodistas, beneficiarios del programa. Andrés subió al estrado con un papel en mano. Pero no lo leyó. Solo dijo: Gracias por venir. Gracias por creer que el dolor no es final. Que puede transformarse. Que puede servir. Gracias por no mirar hacia otro lado. Luego llamó a Isabel y Lucía al escenario. Hubo aplausos. Lágrimas. Abrazos. Nadie necesitó discursos largos. Esa misma semana, Lucía recibió una carta. Sin remitente. Dentro, una foto, ella, con 3 años, en el regazo de Isabel, en un parque que no reconocía. Y un breve mensaje: nunca dejé de buscarte. Sabía que no era de Andrés. Ni de su madre. Quizás de alguien más que alguna vez estuvo cerca. O quizás de nadie. Pero no sintió miedo. Sintió que, finalmente, podía mirar hacia adelante sin esperar que el pasado la alcanzara. Una mañana de primavera, mientras caminaban por la Rambla, Isabel le preguntó a su hija: ¿Crees que somos una familia normal? Lucía se rió. Creo que somos mejores. Porque sabemos lo que cuesta tener una. Andrés, que iba unos pasos atrás, sonrió sin decir nada. El cielo estaba despejado. El aire olía a flores nuevas. Y por primera vez, no parecía que algo estaba por romperse. No todo se puede olvidar. No todo se puede sanar. Pero algunas cosas, las que de verdad importan, pueden perdurar. Como el amor. Como la verdad. Como ellas.